tema de la gestión de recursos humanos en épocas de pandemia es realmente muy desafiante. Hoy conversaremos con Denise Hurtado, quien es la CEO de BPO Center y con mucha experiencia en el diseño de modelos de desarrollo de recursos humanos alineados a las estrategias empresariales. Denise es especialista en prácticas de recursos humanos como el headhunting, el outsourcing de procesos de negocio, la gestión del clima organizacional y el alineamiento a la cultura, evaluación y desarrollo de líderes, además del coaching ejecutivo y el de equipo. Muchas gracias, Denise, por estar aquí en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Gracias, Oscar, por la invitación y feliz de compartir con ustedes este momento y este espacio de aprendizaje. Denise, vivimos una época muy difícil con la crisis que ha provocado una crisis multidimensional, la pandemia del COVID-19, y obviamente ha impactado de llena en la economía, las empresas, y obviamente en el ámbito de recursos humanos, que es tu especialidad. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cómo ha impactado la pandemia justamente en los recursos humanos? ¿Y qué podrías recomendar a los ejecutivos, a los gerentes de las organizaciones empresariales sobre cómo administrar esta situación? Oscar, más que difícil, desafiante, diría yo, es un tiempo que nosotros somos impulsores de promover cercanía, porque toda esta conexión digital, Zoom, las diferentes plataformas que están al servicio de las empresas, hacen que exista mucha más frecuencia de comunicación. Tú tienes un Zoom, vas al Zoom siguiente, hay mucha más frecuencia, pero cantidad no es calidad de comunicación. Entonces, una de las recomendaciones que amerita este tiempo es liderazgos, pero liderazgos cercanos, conectarte genuinamente con las personas en lo digital. ¿Cómo ha quedado el mundo del trabajo? Ha quedado en modalidad híbrida. Hemos pasado por del presencial al remoto y del remoto al híbrido. Y hay muchas empresas, te comento, que no han regresado, que siguen trabajando desde casa, home office. Entonces, lo desafiante de este mundo híbrido, y en muchos casos en Bolivia en remoto, es cómo tener cercanía en modo híbrido, cómo ser cercanos, cómo, cómo dar caricias diferentes cuando no estamos presencialmente con las personas. Entonces es un tiempo no difícil, desafiante para los líderes. Bueno, y justamente hablemos sobre los líderes. Mm. ¿Qué tienen que tener en mente los líderes en estos momentos? Porque yo entiendo, obviamente, que son desafiantes y por así decir, en sus manos está mantener esos equipos funcionando para que las empresas no mueran en una situación tan compleja y se sostengan las fuentes de empleo. También sé que sos coach de liderazgo. ¿Qué le dirías a esos líderes? ¿Por dónde pasa, digamos, la ruta crítica de su éxito en esta circunstancia? Este es un tiempo para promover culturas de aprendizaje hacia las organizaciones, que los líderes promuevan culturas de aprendizaje, de nuevas habilidades. Todos nosotros no somos los mismos que cuando inició la pandemia. Hemos tenido que incorporar nuevas habilidades. El hecho de que tú, Oscar, hoy estés acá en modo digital, son nuevas habilidades que has tenido que incorporar, al igual que nosotros y al igual que toda la audiencia. Entonces, uno de los desafíos de este tiempo es precisamente crear una mentalidad digital, pero también una mentalidad cercana, una mentalidad con una fuerte inteligencia emocional, habilidades blandas. Es un tiempo de colaboración. Entonces, ¿cómo pasamos en esta cultura de aprendizaje que debemos promover una cultura colaborativa, una cultura para trabajar en comunidades, para trabajar en alianzas? Ya no hay fronteras, Oscar. Entonces, de alguna manera, ¿cómo ponemos eso al servicio de nuestros trabajadores y al servicio de nuestra gente? ¿Cómo trabajamos entre áreas y cómo trabajamos entre territorios? Hay muchas empresas que tienen sede en los 9 departamentos de Bolivia y hoy tienen que trabajar en modo digital. Entonces, ¿cómo logramos esa colaboración en mi empresa y cómo logramos esa colaboración con otras empresas, con otras comunidades, con otros territorios? Hoy es un tiempo donde las fronteras, ese hilo tenue no existe, se desvanece para promover la era de la colaboración. Bueno, en uno de los últimos números de la revista The Economist, que algunos consideran la principal revista del mundo en materia de economía y negocios,
justamente se hablaba sobre el futuro del trabajo, cómo será el trabajo en el futuro. Y vos aquí hablabas permanentemente de lo híbrido. Entiendo que lo híbrido es que algunos están en la oficina y otros están en teletrabajo. ¿Cómo mantener los equipos funcionando con ese carácter híbrido? ¿Cómo mantener la comunicación, que ya de por sí era un desafío en las empresas cuando estaban todos juntos en el mismo espacio, y sostenerla hacia el futuro para que haya pues esa coordinación y esa maquinaria con todas sus piezas siga hacia adelante? Desarrollando habilidades, habilidades blandas sobre todo y habilidades digitales, pero también promoviendo culturas de bienestar. Y aquí ingresa el segundo elemento y es bienestar y climas laborales de armonía. Pero culturas de bienestar, nos hemos dado cuenta en la pandemia que íbamos de un objetivo al otro objetivo y muchas veces no habían pausas para celebrar o para reconocer a los equipos de trabajo. Esta pandemia nos hace regresar a lo esencial, a lo importante y no necesariamente a lo urgente. Es un tiempo de equilibrio y es un tiempo en el que el bienestar ya está en la agenda de los líderes. Hay muchas compañías que están trabajando el bienestar de sus colaboradores con diferentes acciones: deporte, vida saludable, hogar, familia, porque el empleador hoy ha entrado en este modo híbrido, ha entrado a los hogares de los trabajadores. Hoy por hoy sabemos cómo viven, cómo están, porque se ve todo en las plataformas digitales. Entonces, un ejemplo, el Día del Padre, contratamos en mi empresa un teatro y ya no solo le llegó al padre de la empresa, sino también le llegó al padre como festejo y a la familia. Hoy todas estas actividades para vincular, para conectarnos con las personas, también tienen que ser pensadas no solo para el trabajador, sino también que impacten genuinamente en las familias de Bolivia. Denis, estas primeras preguntas las hemos enfocado desde el lado del líder, del gerente, del empresario. Si nos ponemos del lado del trabajador, del ejecutivo, del funcionario, vivimos pues épocas de incertidumbre, ¿no? Porque todos saben que las empresas están en dificultades, saben que la economía se ha contraído, las noticias que vienen cuando parece que ya se acaba la pandemia, Ujú. viene un nuevo brote, nos llegan noticias negativas de países vecinos, incluso de países desarrollados. ¿Cuál es el futuro del empleo, de la empleabilidad desde tu punto de vista en esta etapa, esperemos, post pandemia, que ojalá llegue lo más pronto posible? Cuando me hablas de futuro, lo primero que se me viene, Oscar, es incertidumbre, porque estamos liderando en incertidumbre permanente. Tú decías, pasa la primera ola, ya estamos sacando la cabeza, viene segunda ola, estamos sacando la cabeza, viene tercera ola. Y con eso vienen múltiples frentes que atender. Entonces, cuando tú me hablas cómo lideramos la empleabilidad y cuál es el desafío para los trabajadores, automotivarse, generar nuevas habilidades, reskilling, incorporar nuevas habilidades para ser empleables, porque hoy no necesariamente hay muchas opciones laborales para los trabajadores. Oscar, de cada 10 bolivianos, 4 están sin oportunidades de empleo en Bolivia. De cada 10 bolivianos en edad de trabajar, 4 no encuentran opciones laborales. Entonces, más que reactivar el empleo, tenemos que hablar de proteger el empleo. Yo creo, y aquí entra la unidad que deberíamos tener entre empleadores, empresarios, Estado y trabajadores, y conversar, pues hoy más que reactivar, muchas personas hablan de reactivar, pero reactivar creo que es una siguiente etapa. Hoy debemos proteger el empleo. Estamos en vísperas del 1 de mayo. Yo creo que deberíamos hablar de proteger el empleo. Y el empleo no son las posiciones activas solamente, sino el deterioro del empleo, porque tú hablabas de que obviamente esta incertidumbre ha hecho de que en algunas empresas hayan habido rebajas salariales o movimientos que causan deterioro del empleo. Entonces, mi invitación en este mes del empleo es: protejamos todos el empleo de los bolivianos. Creo que esa es la primera labor, y luego reactivar. Y reactivar el empleo a un segmento que ha sido el más impactado en esta pandemia y son los jóvenes, los centennial y los millennial, que se les dificulta encontrar alternativas de empleo. Y para volverlo más complejo, el subempleo.
y es la persona que ha estudiado, que ha ido a la universidad, que se ha entrenado, que desarrolló habilidades, pero no encuentra el empleo en lo que estudió y está en otros trabajos que probablemente no tienen que ver ni con su propósito ni con lo que estudió. Entonces, de alguna manera, mi mensaje es protejamos el empleo. Creo que esa es la primera labor. Ojalá conversáramos todos los invitados a la mesa, Ujú. ¿no? Para luego reactivar el empleo y sobre todo en el segmento de la juventud. Mencionabas en tu respuesta anterior que es hora de adquirir nuevas habilidades. Y claro, es como que hay que, por así decir, reinventarse en esta época. Eh, ¿Por dónde va la demanda, por así decir, en esta época de pandemia y esperemos en lo que venga después de la pandemia de empleo? ¿Cuáles son aquellos talentos, aquellas habilidades que recomendarías darle mayor importancia para esos jóvenes o también para personas ya maduras que incluso a veces con mayores dificultades tienen que verse obligadas a buscar una nueva opción laboral? Independientemente de la generación en la que estemos, Human Value hizo un estudio recientemente en el que preguntó cuáles son las habilidades más demandadas y cuáles las menos encontradas en Bolivia. Y las principales tienen que ver con comunicación asertiva, cercana, tiene que ver con manejo de conflictos, gestión adecuada de conflictos, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con habilidades colaborativas y habilidades digitales. Esas son las 5 habilidades más valoradas hoy en el mercado laboral, pero también las menos encontradas. Y Oscar, un detalle importante. También preguntamos después, ¿dónde está el principal gap? ¿Dónde está el gap entre en la empresa? ¿Dónde están las necesidades? ¿En qué nivel de la organización? Y los hallazgos nos muestran que esta diferencia entre lo más valorado y lo menos encontrado está en las gerencias medias. ¿Cuáles son las gerencias medias? Los jefes que tienen equipos no necesariamente es la primera línea, es la segunda, es la tercera, son los supervisores, los jefes que han ascendido, pero no necesariamente cuentan con las habilidades de liderazgo colaborativas, manejo de conflictos, comunicación asertiva. Entonces es un momento de adquirir, de automotivarte, de autoaprendizaje, pero también de que las empresas creen y fomenten estas culturas de aprendizaje. Entonces, esas son las competencias, pero son competencias para todos, independientemente del nivel que tengamos. Estas competencias son el pasaporte hacia esa empleabilidad de la que estamos hablando. ¿Y qué podríamos hacer? Mencionabas de las empresas, pero también como sociedad, como Estado, ¿qué se debiera hacer para facilitar esa adquisición de nuevas habilidades, de nuevos talentos, nuevas competencias, para que las personas puedan, por así decir, reencontrarse con esa opción laboral que necesitan, que están buscando? Abrir las ventanas de oportunidades para, sobre todo los jóvenes, desde los niños, promover estas habilidades blandas de comunicación, de manejo de conflictos. Todas estas habilidades de las 5 que te mencioné, 4 tienen que ver con interacción con personas. Entonces, en sencillo, ¿qué tenemos que promover? Que las personas podamos ser muy hábiles interactuando con otras personas. Entonces, ¿qué podemos promover como Estado? Pedirles a las universidades que en todas sus carreras ingresen este tipo de materias a los pénsul. Sí veo grandes iniciativas de las universidades para poder incorporar, pero a nivel de alguna manera ejecutivo, para los programas de maestría. Yo, por ejemplo, en una de las universidades estoy dando en la maestría credibilidad de líder. Son materias que antes no existían y hoy existen. Entonces, imagínate una materia en la maestría credibilidad de líder. Entonces, de alguna manera, me gusta ver qué sucede, pero tiene que suceder desde las carreras de pregrado. Ahí yo tengo una preocupación y desde una experiencia personal. Mi Ujú. papá era médico y los médicos tienen permanentemente congresos, están todo el tiempo actualizándose en sus distintas especialidades, pero no veo que exista en nuestro medio ese sistema de actualización permanente en las otras áreas. Por ejemplo, yo estudié administración de empresas, me desenvuelvo en el área económica. Bueno, hay maestrías, ya si alguien quiere un doctorado tiene que irse afuera, pero como me parece que hay un vacío, no sé cuál es tu opinión de cómo realmente darle las condiciones a las personas en los distintos niveles jerárquicos para tener justamente esa opción permanente de nueva capacitación, de actualización.
comparto plenamente tu sentir y tu percepción, que tú puedes salir médico, pero no necesariamente con estas habilidades de interacción humana. Tú puedes salir, no sé, profesor. Yo creo que todas las materias deberían incorporar el desarrollo de las habilidades blandas, el desarrollo de las habilidades de liderazgo, el desarrollo de montar tu negocio o montar tus dones y talentos. En este caso sigo con la idea de tu papá, pero también formarlos para que sea una empresa. Olvidémonos o separemos un tema, las habilidades de liderazgo. No nos forman en otras carreras, sacando administración, para que el médico tenga su negocio o para que el abogado tenga su estudio jurídico y lo maneje como una empresa. Por eso es que tantos negocios también no funcionan, porque pueden ser excelentes panaderos, pero no necesariamente tener procedimientos y tener una cultura y una profesionalización del negocio de un panadero o de un médico. Denise, realmente ha sido una presentación interesantísima, muy valiosa y muy útil para estas épocas. Yo decía difíciles, vos las ves como desafiantes, me parece una forma más positiva y proactiva de verlas. Muchísimas gracias y felicidades por todo el trabajo que estás realizando. Gracias por la invitación, Oscar. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos acercamos al 1 de mayo, el cual generalmente se lo festeja en nuestro país con marchas, con petardos, con demandas, con nuevas promesas y nuevas ofertas al sector laboral. Pero poco se hace realmente para lo que realmente significaría mejorar sus condiciones de vida de forma permanente, dándole mejores condiciones de empleabilidad. Y esas pasan por aspectos, por factores, por temas como los cuales nos ha comentado Denise Hurtado hoy. Es buscar cómo, y especialmente en una época tan difícil como la pandemia del COVID-19, generamos esas condiciones permanentes para que cada persona esté permanentemente actualizándose, aprovechando y desarrollando sus talentos, adquiriendo nuevas habilidades, para que hayan esas condiciones al interior de la empresa, pero también para que la sociedad, a través de su sistema educativo, a través de su sistema también que debiera haber, en Bolivia es muy pobre, hay en otros países, de una educación ejecutiva, una educación técnica que de forma constante esté brindando ese soporte para el desarrollo de la persona y así darle mejores condiciones de tener cada vez no solo un mejor desempeño, sino mejores condiciones laborales. Muchísimas gracias por estar siguiéndonos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz.